En muchas ocasiones me hacéis preguntas y comentarios que la verdad me dejan descolocado, porque uno, no soy psicólogo ni psiquiatra, simplemente un veterinario, y segundo, pues no soy muy creyente, la verdad. Yo respeto a toda creencia, pero yo no soy muy... Sí, soy de estos que somos católicos y demás porque nos bautizaron de niño, pero no soy muy seguidor de nada de lo de la religión. Por lo tanto, cuando me preguntáis sobre estos temas, yo os puedo hablar como veterinario de lo que veo en mi día a día, es decir, de cómo las personas superan la muerte de un perro, qué fases atraviesan y por qué es tan importante para las personas la muerte de un perro. Y es de esto de lo que os puedo hablar en este vídeo, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. A mí siempre me ha llamado mucho la atención ver cómo la muerte de un perro afecta tanto al propietario. ¿Vale? Eres veterinario y todo lo que tú quieras, pero ves que en ocasiones dices, ostras, le da fuerte. Y esto tiene una explicación y para mí muy clara, y es que cuando pierdes a alguien que te ha dado todo, porque tú puedes tener una pareja, pero a lo mejor tu marido te ha engañado, no sé qué y tal, pero cuando tienes un perro lo tienes por lo general desde que es cachorro, lo has visto crecer. Y el perro te ha dado todo, ¿no? El perro nunca te es infiel. Si lo has educado de manera más o menos adecuada, pues te respeta, te quiere y tú para él eres algo más que su propietario en la mayoría de ocasiones. De hecho, las propietarios me dicen, yo soy la mamá de mi perro, mi niño o mi niña, etcétera, etcétera. Ves que es algo más que la simple relación entre un propietario y un animal. Por eso yo siempre observo cuando se pierde un perro, pues que la gente atraviesa por una serie de etapas que si las conocéis creo yo que os pueden ayudar, porque os ayudarán a entender cómo os estáis sintiendo en este momento que quizás estás viendo o que hace poco que perdiste a tu perro. Por lo general estas fases las podéis ver en cualquier manual de psicología o en cualquier vídeo de YouTube que hable de estos temas de psiquiatras y psicología. Básicamente la primera etapa es siempre una fase de negación. El ser humano cuando pierde a alguien tan sumamente querido no lo acepta y es normal. Nos cuesta aceptar que ya no, cuando lleguemos a casa no vas a tener a tu perro que te viene a recibir. Esto la verdad es que es francamente doloroso. Después, justo después, se da siempre una fase de ira, de rabia, de pensar que si he hecho algo mal, que suele ser lo primero, que me dicen, y esto lo he hecho mal porque no sé qué, y tú le dices, hombre, sus perros han muerto por esto y por esto, pero no ha sido culpa suya. En la mayoría de ocasiones, hay veces que sí, pero en el 90 y tantos % de las ocasiones, el propietario no es el responsable de la muerte del perro. El perro ha muerto por una enfermedad, por la edad, por un accidente, por la razón que sea, y el propietario no me parece justo que sienta o que sintáis esa sensación. Y luego viene la famosa fase de negociación. La gente me viene, y además siempre te vienen de otro veterinario, que te dicen que, oiga, es que se ha equivocado. Y yo digo, hombre, no lo sé, no se trata de hacer corporativismo, ni mucho menos. Pero yo siempre digo lo mismo, dice, hombre, tendría que hacer la necropsia al cadáver para ver si el compañero ha actuado bien o ha actuado mal. Yo de entrada pues no he visto a su perro cuando estaba enfermo, ni qué diagnóstico se le hizo exactamente en ese momento concreto. Cuando a mí veces me viene la gente en la fase de querer pedir una explicación sobre lo que ha hecho otro, no es que me niegue, porque en algunas veces sí que he hecho peritaje, te llaman de un juicio y te dicen, pues examine este perro y dígame qué tal y cual, pero esto me lo pide un juez. Lo pide el juez que yo vaya y haga una autopsia y que emita un informe, pero yo emitir informes en contra de nadie no creo que sea lo más adecuado si no tienes delante el cadáver para poder examinarlo. Luego viene, después de esta fase de negociación, cuando ya el propietario ha aceptado que todo, pues viene la fase de profunda depresión, y esto es una fase que yo tengo clientes que llevan años ya así en esta fase y que de vez en cuando les llamas, más que nada por darles un poco de ánimo, porque a lo mejor el perro falleció hace 4 o 5 años y la persona sigue estando todavía acordándose diariamente de su perro. Y luego por último viene la famosa fase ya de aceptación, de asumir lo que ha pasado, de que
de que bueno, que no se ha podido hacer nada, que es algo natural. Y entre estas dos fases, yo casi lo recomiendo más en la fase de depresión. Yo veo que a muchas personas les ayuda incorporar una nueva mascota, sea un perro, sea un gato, sea lo que sea. Depende de cada persona, no en todos los casos, porque hay personas que lo llevan francamente mal, pero sí que veo que en muchas ocasiones puede ser una ayuda secundaria a recuperarse y salir antes de la fase de depresión y entrar en la de aceptación, ¿me entendéis? Que ese cambio sea más rápido. Y yo es todo lo que os puedo decir, ¿no?, sobre esto del sentido espiritual de la muerte de un perro, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.